Uno de los campos de estudio más actuales, pero también más exigentes, es el de la observación de tránsitos de exoplanetas. Hoy hablamos de fotometría y de exoplanetas con Ferran Grau. Ferran Grau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está el tiempo? El tiempo bien, llevamos unos días de mejor tiempo después de bastantes días de nubes, pero Sí, bueno, ¿no? sí, el hecho Bien. de estar en la situación que estamos nos limita un poco las observaciones, pero Claro. bueno, se ha organizado mucha gente que no tenía telescopio incluso, que le tiene lejos, para poder observar satélites o cosas que están pasando Sí. curiosas y Ujú. que se pueden usar a la simple vista se pueden ir aprovechando las noches, ahora que Sí, sí, tenemos un es poco más verdad, de ¿eh? Me han tiempo. parecido cosas, sí. Ujú. Muy bien. Oye, Ferran, solemos empezar siempre hablando un poco de historia, ¿no? De dónde viene un poco la afición y cuáles son los orígenes de la afición de la astronomía en tu caso. ¿Tú cómo lo has vivido todo esto? ¿De dónde te viene todo esto? A ver, podría decir que la afición a la astronomía me viene de mi madre. Lo que pasa es que fue un poco complejo. Cuando era pequeño, mi madre le encantaba la astronomía, Ujú. pero nunca había tenido un telescopio y nunca la había practicado la astronomía. Era un tema que le apasionaba. Siempre que íbamos al campo de noche, miraba las estrellas y nos decía, mirar cuántas estrellas. Nos obligaba a ir, yo me acuerdo que nos obligó a ir a ver el Hale Bopp y que no el cometa Halley, perdón, y no vimos absolutamente nada, mi madre emocionada, y yo ya en sueño, queriendo mirar a la cama, y no me gusta nada la experiencia, y era muy pequeñito entonces. Ujú. Y aunque ella tenía esta afición, pues no me llegó a cuajar. Ujú. Cuando crecí ya un poquito, supongo que fue hacia los 11, 12 años, un día abriendo un armario descubrí una especie un cacharro enorme y toda una serie de cubetas y unos libros de fotografía, de cómo revelar fotografía en blanco y negro, que había sido de mi padre. Es una afición que lo había abandonado y había dejado todos los trastos en un armario. Y yo empecé un poco, en esta vez sí que me enganchó y sí que empecé a mezclar, empecé a mezclar líquidos, a revelar fotografías en blanco y negro, y con un amigo nos montamos un buen laboratorio y empezamos a revelar nuestras fotos y todo. Con esto, el amigo mío con el que hacíamos el laboratorio, conocía tenía un conocido que estaba en la agrupación astronómica de Cosmos de Mataró, el Jordi Lopesino. Y me comentó que tenía problemas revelando unas fotos que había hecho, que no le quedaban bien, que a ver si podía venir y podíamos hacer juntos el revelado. Y le dije que sí, por supuesto, y empezamos a revelarlo y todo. Al principio parecía que solo una bola blanca, y al final, poco a poco, fuimos sacando un poco de jugo y vimos al final algo que ahora sería muy penoso, igual, pero comparado con las fotos que hay actualmente, pero que en su momento fue una imagen de Júpiter bastante aceptable. Ujú. Con todo esto, él me invitó, Jordi Piscina me invitó a visitar la Asociación de Astronomía al ver un poco este link entre astronomía y fotografía, fue cuando ya empecé a aficionarme. Ya empecé a visitar la asociación y todo, y a partir de ahí ya empezó toda mi afición a la astronomía. Ajá. O Muy sea bien. que fue un poco, tenía un poco ya la base hecha de las aficiones de mi madre y mi padre, pero fue Ujú. más la unión de estas dos, de ver que podía aplicar la fotografía a la astronomía, lo que me acabó captivando para la astronomía, y al final he acabado que no revelo fotografías en blanco y negro y en cambio estoy 100% en astronomía. O sea que Claro, fue un claro. poco encontrar la chispa que te engancha en la afición. Ajá. Y de la fotografía, al final has ido a especializarte en exoplanetas. Exacto. Ujú. Cuando ya estaba, una cosa que siempre me ha pasado con la astronomía es que desde cuando empecé a ir a la asociación, me apunté a la asociación y empezaba a ver, veía mucha gente que lo único que hacía era observar galaxias, observar nebulosas, observar cosas. Pero a mí siempre me Ujú. quedaba un poco como que quería hacer como un trabajo un poco como más científico, que lo que hiciera sirviera para algo.
Ya desde bastante en ese momento, cuando nadie sabía nada bueno, todo el mundo suponía que había otros planetas, pero no se había descubierto ninguno todavía. Yo me acuerdo cuando más o menos, creo que fue el día que estuvimos observando el impacto del Schumacher-Levy contra Júpiter, que en ese momento dije, mira, lo que me gustaría, pensé en una reflexión que hice para mí mismo, lo que me gustaría a mí sería ser el primero en descubrir un exoplaneta, un planeta fuera del sistema solar. Vale. Y un poco ya a partir de ahí, no acuerdo qué edad tenía en ese momento, pero todavía estaba creo que estaba en el instituto, pues ya empecé un poco a intentar guiar toda mi carrera hacia ahí, aunque no sabía en ese momento que ya se había descubierto uno, pero todavía como había sido girando a un pulsar, no a una estrella, no sé, había mucho debate en ese momento de si se podía considerar un exoplaneta o no. O sea que un poco en ese momento ya decidí dedicarme a esto. Aunque por mucho que quería en ese momento nadie lo hacía, nadie lo observaba. Al cabo de un poco se empezó a encontrar, pero fueron por parte de profesionales. Mi afición por la astronomía siguió, intentando hacer otras cosas, observando todo lo que pudiera, intentando tener mi propio telescopio y mi observatorio, pero no sin saber que podía llegar a observar los exoplanetas alguna vez, ¿vale? Al cabo de un tiempo, cuando ya tuve ya todos los equipos, gracias a este link que tenemos todos los aficionados, empecé a descubrir que con un compañero, el Ramón Navas, empezó a observar algún exoplaneta, descubrió que era relativamente fácil observarlos y pues en ese momento ya giré toda mi afición a enfocarme en los exoplanetas, que era lo que siempre había querido observar. Vale. ¿Y pasaste por alguna disciplina que implicara el tema de estudios fotométricos o algo? ¿O fue un salto así? ¿Tenías En, experiencia en fotometría? A ver, como siempre me había gustado bastante la fotografía de la astronomía, de enseguida yo me acuerdo que cuando ya tenía mi primer telescopio, y todavía estábamos con la cámara analógica intentando hacer fotografías, empezamos a escuchar noticias de CCDs, Ujú. que los profesionales las usaban para astronomía y que sería como el futuro. Enseguida, hojeando a revistas americanas, empezamos a ver algún anuncio de que se podía comprar algunos modelos muy básicos de CCDs. Ujú. En ese momento, claro, otra afición que me surgió después de la fotografía analógica fue la informática. Y en ese momento, pues claro, vi un poco también la capacidad de poder unir las tres aficiones a la vez: la fotografía, la astronomía y la informática. Vale. Y enseguida me compré una cámara digital, uno de los primeros modelos que hubo, para poder hacer fotos con el telescopio. Cuando tardé un montón en recibirla, fue un proceso bastante complejo, pero ya lo pudimos empezar. Y en ese momento ya había tenido experiencia utilizando una CCD y ya había hecho algunas medidas. Y luego ya me fui aficionando también primero a observación de lo que se llama más de fotografía bonita, y luego ya a intentar observar algún cometa, algún asteroide y algunos objetos. En sí, para la parte de exoplanetas, creo que es muy recomendable las estrellas variables, porque es un campo que tú estás midiendo algo muy parecido a lo que mides con un exoplaneta, pero las variaciones de luz son mucho mayores y normalmente mucho más cortas en el tiempo. Por tanto, creo que es una disciplina que puede ayudar muchísimo a alguien que se quiera dedicar a ver algún exoplaneta. De Ujú. hecho, yo, por ejemplo, muchas veces cuando hay alguna noche que no tengo el cielo, no hay ningún exoplaneta que pueda ver porque no está demasiado bajo en el cielo, o hay algún agujero en la noche que no puedo observar nada, me dedico a hacer fotografías, a hacer tomas en zonas del cielo que no se supone que no hay ningún exoplaneta, por si algún día Mm. tengo la suerte de descubrir alguno, cosa súper complicada, pero bueno, es todavía una ilusión. Ajá. Y luego hago con esas imágenes, mirar a ver qué encuentro. Y con esto he descubierto unas cuantas estrellas variables, porque Ah, es vale. muchísimo más fácil descubrirlas que no un exoplaneta, lógicamente. Claro, una estrella variable
tiene un periodo muy corto y en pocas noches ya puedes definir la curva y todo. En un exoplaneta, si puedes ver un tránsito, puede ser que, por ejemplo, si observamos la Tierra desde fuera, un tránsito de los que podemos observar en un exoplaneta ocurría cada año. Por tanto, descubrir esa periodicidad y todo sería una cosa mucho más complicada y mucho más aislada. Entonces haces un tipo de survey y haces tomas de zonas y con Sí, días de exacto. separación y luego haces un proceso de blinking o algo así, ¿no? Supongo. Exacto. Sí, sí. Vale. Normalmente tenemos hoy en día softwares muy buenos como el Photodiff, Ujú. que tú cuando has hecho una serie de tomas durante, por ejemplo, 4 horas, fotos de 5 minutos durante 4 horas, pues tú le pones en el software, le cargas todas las imágenes, toda la secuencia y le pones un par de estrellas que tú crees que son como de referencia, que sean más constantes y le dices que a partir de estas estrellas mire cómo se ha variado la luminosidad de todas las otras estrellas que hay en el campo, que pueden llegar Mm, a ser miles. Y con esto te hace toda una serie de gráficas de cómo ha evolucionado la luminosidad de las distintas estrellas. E incluso tiene una opción que le puedes decir, déjame solo las curvas de las posibles variables, ¿vale? vale. Que con más o menos acierto normalmente puedes ir bien, pero normalmente lo bueno es que te filtra las que no son variables y te deja muchas que pueden no pueden ser. Muchas veces Vale. si tienes un pequeño movimiento por el mal seguimiento, hay estrellas que van quedando fuera y por ejemplo hacen un salto de luminosidad o que no tengas bien calibradas las imágenes, también puede haber un salto en la luminosidad y por eso se detectan muchos falsos positivos, Ujú. pero a la verdad puedes llegar a encontrar bastantes variables. Vale. Muy Mm, interesante. mm. Oye, y ahora que hablabas, en el proceso me vuelvo a centrar un poco en exoplanetas, ¿eh? Sí. El tipo de datos que generáis, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su utilidad? Teniendo en cuenta que hay proyectos, ¿no? Como yo no sé, los datos de Kepler o de WASP, ¿cómo se complementa esto con la actividad que hacéis vosotros, ¿no? Con los datos que generáis. Sí, una de las cosas muy positivas que he descubierto con los exoplanetas es que astrónomos profesionales están bastante ansiosos de colaborar con los aficionados. En otros campos que se muestran un poco más reacios, o igual era una cosa más del pasado y hoy en día ya ha cambiado un poco, pero en la parte de exoplanetas enseguida puedes empezar a hacer colaboraciones con profesionales. He salido en varios papers como colaborador y en un par como coautor. Porque ellos hacen estudios de exoplanetas y necesitan de muchos datos de los tránsitos. Y el problema que tienen es que con los telescopios que ellos disponen, el tiempo es muy limitado. Para hacer un buen tránsito necesitas hacer fotografías durante el tiempo del tránsito, que pueden ser normalmente entre 3 y 4 horas, más una hora, hora y media adelante y una hora y media detrás. O sea, estamos hablando de toda una noche prácticamente dedicada solo para hacer un exoplaneta. ¿Vale? Pedir a un profesional, pedir que le dejen un telescopio de estos profesionales grandes durante toda una noche requiere de muchos recursos. Por lo tanto, lo que hacen es tirar mucho de las observaciones de los aficionados, que poco a poco se ha ido viendo que son bastante buenas. Nosotros lo que hacemos en los exoplanetas es detectarlos a través del método del tránsito, ¿vale? Que es cuando el exoplaneta pasa por delante entre la estrella y nosotros, hay una pequeña disminución de la luminosidad de la estrella. Y nosotros lo que estamos haciendo es medir la cantidad de luz que recibimos de esa estrella durante todo este periodo de tiempo que he dicho, unas 6 horas, una cosa así, a ver cómo varía. Cuando el planeta pasa, se observa una bajada de luz y luego una subida, una forma de U Ujú. que tiene. Dependiendo de cómo es esta forma, si la caída es mayor, superior, cuánto tiempo pasa en la parte que hay que la iluminación es mínima, cuánto tiempo transcurre la caída, se pueden descubrir distintos parámetros del exoplaneta. Por ejemplo, a qué distancia está de la estrella, su tamaño, todo esto sabiendo de qué tipo es la estrella.
O sea que se puede sacar bastante información útil. Y lo que pasa es que cuando una misión como el Kepler descubre un exoplaneta, normalmente solo tiene un par de tránsitos. Y muchas veces, de hecho, no son ni tránsitos confirmados las primeras veces. Necesitan de muchas observaciones para encontrarle para ver si el periodo que tenían era correcto, si la caída es regular, no es regular, y con estas cosas se va viendo, se va caracterizando cada curva. Hay muchos exoplanetas, por ejemplo, de la serie del WASP, que se han descubierto, que luego se han ido viendo que tenían irregularidades, que esto se ha visto porque podría ser esta irregularidad, podría ser porque tenía otro planeta en el sistema solar, o puede ser Ujú. porque la estrella no es una estrella constante. Algunas veces se ha especulado incluso que ese planeta podía tener una luna, aunque esto creo que nunca se ha llegado a confirmar. O sea que Vale. una vez se tienen esto, una vez tienes un planeta encontrado, todavía le queda mucho trabajo y este trabajo son de muchas horas y muchas observaciones. Nosotros con herramientas como el Photodiff o el AstroImage, lo que hacemos es de todas las tomas que hemos realizado, las convertimos en una serie de datos, que lo que describen es cómo ha ido variando la luminosidad de esa estrella. Y estos datos lo que hacemos es enviarlo a bases de datos que son abiertas para los profesionales y los aficionados, que todo el mundo puede descargarse esos datos. Muchas veces cuando tú vas haciendo tránsitos, los vas enviando, pues claro, algún profesional ve que tus datos son buenos o que le han servido para su observación, y ya te dice, estoy haciendo un estudio, ¿me podrías observar más este planeta o más otro? Y cuando te van pidiendo esto, pues muchas veces dicen, si haces esto te pondré el coautor porque has colaborado mucho, y Ujú. como aficionado, es una gran alegría saber que el trabajo que estás haciendo es muy útil porque hay un profesional detrás que lo está aprovechando, y también ya estás participando un poco en la novedad. Vale. No podemos dejar de pensar que lo de los planetas es muy novedoso. Se está invirtiendo mucho porque es algo que atrae muchísimo en general, y claro, es un campo de que te sientes como que estás a la última ola de los Claro. descubrimientos que están haciendo. Ujú. ¿Vale? Vale, entiendo que para, o sea, reportar medidas que sean válidas para una publicación científica tiene que haber un rigor que no está al alcance de todo el mundo, pero hay, hay una buena, ¿cómo te diría? Es posible entrar en el campo de exoplanetas sin ser tan exigente, por así decirlo. Hay objetos que son más fáciles o básicamente es un salto que viene de variables y depurar el método hasta conseguir poder hacer algo en exoplanetario. Realmente, yo siempre digo que los exoplanetas son muy exigentes, pero no son tan exigentes en equipo como en metodología. Vale. Lógicamente, nosotros mismos cuando hacemos un tránsito tenemos que ser muy rigurosos, y si vemos que ha habido nubes o los resultados no son los esperados o no son tan buenos como creíamos, es mejor no enviarlo en la base de datos que enviar uno malo en este caso. Ujú. Pero realmente, después de ir descubriéndose, hay algunos exoplanetas que realmente son bastante brillantes, que están en estrellas de magnitud 10, 9, 11, que son bastante asequibles. Incluso he visto aficionados haciendo pruebas con refractores de 60 milímetros que han podido observar Mm. estos tránsitos. Ujú. Para ir bien, sí que, claro, es como todo. Cuando mejor telescopio, mejor montura, mejor equipo, siempre será mucho mejor. Pero realmente es relativamente fácil acercarse a poder observar un exoplaneta. Al principio Ujú. no lo harás bien, verás solo una parte de la caída, verás todo, depende un poco de cómo te vaya la noche. Pero sobre Vale. todo lo que necesitas es un muy buen conocimiento de tu equipo. Muchas veces, por ejemplo, hay CCDs que son para muy buenas, de alta calidad, que pueden realizar un tránsito y que tienen un rango lineal muy elevado, y hay otras que tienen al anti-blooming o tienen algún otro sistema que tienen un rango dinámico mucho más corto. Realmente no es importante tener la que tenga el mayor rango dinámico. Lo que es importante es que conozcas cuál es el tuyo y que te mantengas dentro. Es importante que Vale. hagas como una especie como un poco de trabajo previo, viendo las características de tu equipo y cuáles son los límites que tiene tu equipo, y a hacer los tránsitos acorde a esto.
Por ejemplo, si estás haciendo el tránsito y la estrella entra en su saturación, pues la curva que observarás ya no será válida. Vale, Sobre todo es un proceso más de metodología que de equipo. vale. Y en esta metodología, supongo que uno de los pasos claves es el de calibración, ¿no? Supongo, Ujú. de las imágenes. Sí, exacto. Am, y yo me acuerdo que hojeando tu libro y concretamente la parte en que hablabas de calibración, am, bueno, casi me asusté con lo ultra metódico, ¿no? Y preciso que es el proceso de calibración que tú propones en este caso y entendí que era una cosa como muy crítica. Bueno, al final lo es siempre, ¿no? Y cuando hablamos de fotografía es importante, pero podríamos entrar un poco en las particularidades del peso que tiene la calibración Sí, en un sí, ámbito. en la parte de exoplanetas realmente no necesitamos tener, cuando estamos realizando una imagen, lo que queremos medir es la cantidad de luz. Por tanto, si está un poco desenfocado el planeta, nos da igual. Yo a veces Mm, estoy semanas sin tocar el enfoque, porque ya más o menos está bien y tampoco hace falta tener un gran enfoque ni... Ya, lo ujú, que tenemos que ser muy precisos en que la calidad de la imagen sea la correcta. El proceso de calibración de imágenes, como dices, es prácticamente de lo bueno, es lo más importante que podemos hacer, porque a no ser que lo realicemos bien, podemos tener, por ejemplo, motas de polvo que hagan parecer que haya una caída de un exoplaneta. Una mota de polvo combinada en un mal seguimiento que haga que la estrella se vaya moviendo por el campo de la CCD, puede hacer una caída bastante parecida a lo que sería un exoplaneta. Por claro. tanto, es una buena calibración es esencial, pero no es una calibración que sea fuera de lo normal, es la misma calibración que necesitamos si queremos obtener o imágenes bonitas o si queremos hacer, depende de qué otras observaciones. Se puede ser más exigente o menos en la cantidad de tomas que hagas o esto, pero realmente no deja de ser bastante común. Como todo el proceso de aclaración, todo empieza con una serie de vías, ¿vale? Ujú, De vías y darks, que los podemos hacer conjuntamente. Yo uno de los primeros errores que descubrí cuando empezaba a hacer mis vías y mis flats, y todavía no, mis vías y mis darks, todavía no, ni me había metido en flats, pues enseguida haciendo tomas y haciendo pruebas, pues me di cuenta que el dark no era continuo, había como una línea vertical en medio del dark. ujú. Después de hablar un poco, hablar con compañeros, como siempre Ramón Naves me rescató, y me dijo, ¿cuándo lo has hecho las tomas? Yo digo, las hago de día, porque la noche estoy observando, las hago de día si no pierdo tiempo. Y dice, no, aunque no lo parezca, aunque tengas todo el telescopio cerrado, aunque tengas todo, hay un poco de luz que se acaba colando en la CCD. Los tienes que hacer Vale. durante la noche. Solo este cambio, pues claro, me mejoró muchísimo la calidad de las imágenes, de los darks. ¿Vale? Y luego la toma de flats es normalmente el proceso que es un poco más crítico. Hay muchas maneras de hacerlo. Se pueden hacer con cajas oscuras, se pueden hacer he conocido gente que los hace en una pared blanca que hay en el fondo con la luz rebotada de la luna. Mm, Se pueden hacer con camisetas, con pantallas, se pueden hacer de muchas maneras. Yo lo que he encontrado más cómodo ha sido normalmente hacer los flats de cielo. Y no porque sean fáciles, porque no lo son, porque tú cuando estás haciendo un flat de cielo, el tiempo de las tomas de los flats varía continuamente y además tienes un tiempo lo puedes hacer antes de la puesta, bueno, durante la puesta de sol o durante la salida y el tiempo que tienes para realizarlos son muy cortos. Pero yo lo realizo con el CCD Commander, con un software bastante que es el mismo software que utilizo para automatizar todo el proceso de observación. ujú. Él solo ya te automatiza todo el proceso de los flats. Y sinceramente simplifica mucho y hace que sea todo un proceso muy rápido y bastante bueno. Los flats de cielo normalmente son de gran calidad. Luego, si eres muy puritano, normalmente como es un proceso que tardas un tiempo hacerlo y cuesta, puedes tener unos flash hechos de hace una semana o del mismo día o de hace un mes o de hace 2 meses o de hace tres. Depende del aficionado, era más. Claro, en la Mm, exigencia, si tú solo quieres ver el tránsito de un exoplaneta, pues si tienes un flat de hace 3 meses, pues igual verás la caída y la verás y podrás ver que ha habido que ha habido el tránsito y todo y ya te saldrá. Pero igual para presentarlo
guardarlo en la base de datos para los profesionales, pues igual ya no será de tanta calidad. Realmente será una vez ya tienes tu proceso de calibración bien hecho, por ejemplo, si quieres hacerlo para exoplanetas, yo lo que aconsejo es repetirlo mucho más a menudo, las imágenes de calibración, que si lo hicieras con otro tipo de fotografías. Por ejemplo, yo yo intento hacer los flats cada noche, si puedo. Vale. Y si me da tiempo y tengo tiempo libre, pues también voy haciendo los vías y los darks. Cuando más frescas sean las imágenes, mejor. Por ejemplo, en la parte de exoplanetas, la parte de los flats, he descubierto que tiene mucha importancia. Al principio lo hacía cada mes, una cosa así, y un día empecé a hacerlo en un par de noches seguidas y descubrí que esas 2 noches había hecho los mejores tránsitos hasta el momento de la mejor categoría que les ponen. Les ponen en los exoplanetas una vez envías el tránsito a la base de datos. Es una base de datos internacional. Normalmente casi todos los aficionados lo enviamos a una base de datos que se llama 3K de ETD, que es ETD es las siglas de Exoplanet Transit Database, que son una gente de Polonia que ha hecho una base de datos donde van almacenando toda la información, y cuando tú envías un tránsito, lo bueno es que tú mismo puedes, antes de mandarlo, puedes saber la calidad que es. Te lo comparan con lo que tendría que ser teóricamente, y puedes ver si le ponen una puntuación del 1 al 5 según la calidad, donde 1 es el mejor y 5 es el peor. Pues claro, con esto es fácil ver si, por ejemplo, un día haces unos flash de una manera, otro día todos de otra, pues puedes ver exactamente que si ha mejorado algo el proceso, si no ha mejorado, y estas cosas. Vale. Sí que parece un proceso bastante farragoso toda la parte de calibración, pero al final, si una vez has cogido el tranquillo y has encontrado la manera que te va bien a ti, realmente es bastante fácil de repetir y al final tampoco es tanto. Sí, el tema de Flash a mí la verdad es que estoy en un punto en el que aún me parece algo de un poco de ciencia infusa ahí, porque Sí, yo lo entiendo. A mí para también, tener un punto objetivo, ¿no? Para saber sí. realmente cuando lo estás haciendo bien, antes de aplicar calibración. Una manera muy buena de saber si estás haciendo bien los flats es es aplicarle. Tú cuando haces un flat, te haces todo el proceso y le aplicas el flat. La media de flats la aplicas a un flat que hayas hecho. Si te queda toda una imagen que parece totalmente aleatoria, como si fuera la nieve de esta que salía en las antiguas televisiones, de ruido, es que tienes un buen flat. Si ves que hay la mitad superior está más oscura que la mitad inferior, ves que no tienes bien hecho que no has hecho bien el proceso. A Esto veces, aplicando un master flat a un flat simple, exacto, digamos. exacto. Hay también un poco de confusión en muchos softwares de cómo se tiene que hacer, porque claro, todo el proceso de calibrado, tú cuando tienes tu imagen real, tienes que irle aplicando tú tienes que prepararlo. Hoy en día hay softwares que tú pones todos los vías, todos los darks, todos los flats, y automáticamente te calibran todas las imágenes. Antiguamente era mucho más complicado y yo me acuerdo que me llegaba a crear me he llegado a crear mi propio programa que me hacía todo el proceso de coger los vías, hacer la reducción y generar un master vías, coger los darks y quitarle el vías para luego poder rescalarlo según el tiempo. Y con esto, claro, al hacer todo este proceso, me ha ayudado mucho para entender cómo funcionaba este proceso de calibración. Y por tanto es mucho más fácil cuando veo algún error descubrirlo por dónde viene. Si el error es el bias o si el error es de flat o de que casi siempre el error es de flat, también te lo digo. Pero en estos casos sí. Lo que es importante, sobre todo en los flats, que la iluminación sea muy, muy constante. Normalmente las pantallas de flash o las cajas hacen que no sea tan constante y puede darte problemas. Pero bueno, sí que en todo el proceso lo más complicado es obtener un buen flat, como dices. Pero a mí me pasaba, yo creo que estuve también desde que empecé a trabajar, estuvo todo un tiempo que hacía todas mis observaciones, hacía los darks y los flats y le aplicaba los darks y los flats a la imagen, perdón, los darks y los vías, y nunca me llegaba a atrever a los flats.
y fue un poco descubrir la automatización con el CCD Commander y todo, que a partir de ese momento lo empecé a hacer. Y te aseguro que la mejora que tiene la imagen al aplicarle flat, tanto sea para exoplanetas como para ver la imagen y verla bonita, Ujú. cambia totalmente. No, no hay color. Ajá. Es la mejor calibración que le puedes hacer a una imagen astronómica. Ujú. Y luego, bueno, ahora comentabas, ¿no? Que ahora hay softs que al final te generan todo este flujo de trabajo para calibrar los diferentes elementos, pero entiendo que no hay una sola forma de hacerlo, ¿no? Tú eres partidario hace un momento estabas hablando de restar los días a los darks y luego aplicar a tal y seguir un orden concreto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna metodología aquí que sigues tú particularmente? A ver, realmente últimamente que estoy empezando a trabajar con el Astro Image J, y en este ya puedes cargar todos los vías, todos los darks y todos los flats y te hace todo el proceso. Antiguamente yo lo que hacía era, me generaba yo mis propios masters y me hacía yo la calibración con mi programa. ¿Por qué? Porque no solo me calibraba todas las imágenes, sino que también me las iba ordenando en sus carpetas y ya como no siempre había realizado los darks y los vías, ya tenía toda una serie de que iba a buscar a cuáles era el bias o el dark más cercano a las imágenes y hacía un poco más de magia. ¿Vale? Pero realmente el proceso en sí es fácil. Sí que pasa que algunas veces cuando lo estás cargando con algún software, como algunas veces me ha pasado a intentar hacer la calibración con el MaximDL, he visto que el MaximDL no ha aplicado correctamente porque no ha seguido bien los pasos o porque yo es que seguramente más ha sido porque yo no he sabido aplicarlas correspondientemente. Simplemente lo que es importante es saber que en una imagen que hemos tomado, tenemos la imagen del cielo, ¿vale? Ujú. Más una variación que hace cada vez que hacemos una toma, que empezamos una toma, la CCD siempre mete un valor en cada píxel para no tener valores negativos Ujú. porque estadísticamente podría llegar a tener algún valor negativo. Por tanto, ya le mete como un mínimo positivo a todos los píxeles. Esto Vale. es el bias. Pues es la primera toma que tenemos que hacer. Luego, cuando recreamos un dark, pues tenemos que saber que este dark, en teoría lo que queremos hacer el dark es ver un poco las variaciones por corriente oscura que hay en la CCD. Y lo que hacemos con el problema que cuando tomamos las tomas de darks, estas ya tienen un bias. Que queramos o no, estas ya tenemos el bias. Si tú tomas un dark exactamente del mismo tiempo que has hecho la imagen, puedes aplicarle el dark automáticamente, que ya te encargará de limpiar el dark y el bias a la vez. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo normalmente realizo tomas de 300 segundos y luego en exoplanetas de los darks, quiero decir, perdón. Y luego cuando estoy realizando exoplanetas hay algunos que son de 120, de 100 segundos, de 300, de 200, hay mucha variación. Y durante una noche puedo estar haciendo exoplanetas puedo intentar hacer 2 o 3 exoplanetas la misma noche con diferentes tiempos. Claro, o tienes un gran stock de darks que te costará mucho de irle repitiendo, o ya puedes hacer lo que se hace normalmente, que es rescalar el Ya. dark. Como las CCs son lineales, si quitamos el bias, toda la información que nos queda del dark es lineal en el tiempo. Por tanto, si duplicamos el tiempo, le podemos duplicar los valores y y podremos aplicar a la imagen de la misma manera. Y es mucho más Ujú. fácil. Además, si hacemos de esta manera, es mucho mejor, por ejemplo, tener 50 imágenes dark y promediarlas, que nos dará un mejor valor, y luego ya rescalarlo, que no tener 2 o 3 darks y aplicarle de cada tiempo y aplicarle directamente este tiempo. Vale. Siempre cuanto juguemos con más imágenes, ganaremos, en la parte estadística la ganaremos. Por lo tanto, es Ujú. importante. Y los flats normalmente realizo tomas normalmente de unas 20, 25 flats, no mucho más, porque el cielo no me da para mucho más, porque como los hago por el crepúsculo,
pues dependes mucho de la iluminación. Incluso hay días que hay nubes y lo tienes que realizar un poco después, días que está destapado y es un poco antes. Tienes que ir jugando que cada día, por ejemplo, ahora que estamos yendo hacia San Juan, pues cada día los flash los tienes que realizar un poco más tarde, porque el sol se está poniendo un poco más tarde cada vez. ¿Vale? Yo me he hecho un programita para que me diga más o menos cuánto es, pero es tan fácil hoy en día como tú te haces tus pruebas, ves cuál es la hora de la puesta del sol y tú ves que tu momento de hacer los flats son a la hora de puesta del sol más 10 minutos. Pues entonces puedes utilizar cualquier web y ves qué hora es la puesta del sol, le sumas estos 10 minutos y es bastante matemático. Normalmente Sí, empiezas 2 o 3 minutos antes por si acaso, pero es vale, bastante matemático esto para hacer vale. los flats de cielo, por Vale. ejemplo. Ajá. Ujú. Muy bien. Y ahora que comentabas, ¿no? En respecto a la disparidad de tiempos de exposición que tenéis, ¿esta variación responde tan solo al hecho de que hay objetos que son, o estrellas en este caso, que son más débiles? O hay otros criterios aquí relacionados un poco con la señal? ¿O por qué tenéis? Sí, es exactamente esto. Nosotros cuando observamos exoplanetas, que el exoplaneta realmente lo que estamos haciendo es fotografías a la estrella, mirando la luminosidad de esa estrella. Dependiendo de qué estrella, claro, tiene más brillo o menos. Lo que siempre tenemos que conseguir con los exoplanetas es mirar de tener en la estrella principal un número de cuentas bastante elevado para que no, para tener para poder ver la curva alejada de lo que sería el ruido. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, normalmente la zona de linealidad de una CCD va de las pocas cuentas normalmente depende de la CCD. Hay modelos que van hacia las 55.000 cuentas, hay otros que van hasta los 60.000. Normalmente el límite varía un poco dependiendo de la CCD. Hay algunas CCDs que el límite de linealidad se acaba a los 30 y pico mil. Esto es por lo que decía que tienes que caracterizar tu CD, que es muy fácil de hacer. Es lo de ver la curva de línea de tu CD. No te hace falta ni un telescopio. Tú metes la CCD en un cajón, que lo dejas abierto un poquito para que entre un poquito de luz. Vas haciendo fotografías, vas duplicando el tiempo y vas viendo cómo van cambiando. Y tú vas mirando en una zona siempre la misma de la fotografía, cuánto la luminosidad que tiene estos píxeles. Luego te haces una gráfica con un Excel mismo, poniendo cuántas cuentas por cuánto tiempo y enseguida verás la típica curva de linealidad. Y verás que cuando se empieza a saturar, la curva es una recta y cuando se empieza a saturar, pues se empieza a ver se empieza a hacer una curva. Pues Ujú. tú, lo importante es que cuando estás haciendo un exoplaneta, el número de cuentas de la estrella que estás que estás fotografiando, tiene que estar hacia la mitad de tu curva de linealidad. ¿Por qué? Vale, Porque como durante tu sesión de fotos, si estamos haciendo 6 horas fotografías a una misma estrella, esa estrella va corriendo por el cielo. Y la ujú, luminosidad que tiene esta estrella no es la misma cuando está abajo en el horizonte que cuando está en el cenit. claro. Por tanto, si tú empiezas cuando está baja y si tu saturación era 50.000 y empiezas a las 40.000, ¿qué pasará? Que cuando llegue al cenit estará saturada y te va a arruinar el Claro, tránsito. Tendrías que claro. empezar, si ya sabes que empezar a baja, pues empieza a las 20.000 cuentas. Ujú, Por ejemplo, si empiezas ya en el cenit, ya sabes que lo único que harás será bajar de cuentas. Por tanto, tienes que jugar un poco con esto para los tiempos que haces en la estrella. Incluso la misma estrella no siempre puedes hacer el mismo tiempo. Depende un poco en qué altura esté del horizonte. Le puedes hacer más o menos tiempo. Lo que sí que es importante es siempre durante todo un tránsito no variamos la cantidad de tiempo. ¿Vale? Y por esto es la importancia. También se puede jugar en desenfocar. Como he dicho antes, lo que queremos es saber la cantidad de luz. No es tan importante que esté súper bien enfocada. Cuando estamos realizando exoplanetas que son de brillo, que la estrella donde están tiene un brillo de 8, 9, de 10, hay muchos CCDs que se saturan en tiempos muy cortos. Es ujú, interesante nunca no hacer fotografías muy cortas, porque entonces entran otros factores de ruido que se disminuyen con el tiempo de exposición, que pueden afectar mucho más la calidad del tránsito. Por tanto, está bien normalmente si las fotos las hacemos a partir de unos 100 segundos. 80 puede ser aceptable, pero mejor si son 100.
De 100 a Vale. 300 normalmente es el tiempo que se hace para las estrellas. Por tanto, si solo puedes disparar entre 100 segundos y 300, aproximadamente tienes que ir jugando con desenfocar o a veces pues tirar un poco, si es una estrella que está en un exoplaneta que está en una estrella de magnitud 15, pues a veces dices, pues mira, con 5.000 cuentas me apañaré porque no son las 20.000 que me gustaría, pero es lo que tengo. Y, y tienes que jugar un poco con esto, con lo que te deja un poco de margen la fotometría. Vale. Ujú. Vale, vale. Y con todo esto, al final, estáis midiendo milimagnitudes. Sí, sí, sí. Ujú. ¿Pero esto es una extrapolación de los datos o realmente a nivel de No, cuenta no. tenéis la capacidad de...? Una cosa que jugamos es que lo que estamos mirando son variaciones de la luz. No queremos saber, realmente la fotometría que hacemos en otros casos es más importante, pero en el caso de exoplanetas ni siquiera nos interesa qué luminosidad tenía la estrella, sino en qué grado ha variado esa luminosidad. ¿Vale? Y realmente sí, estamos llegando hay exoplanetas que tienen variaciones mucho más grandes y por tanto son mucho más fáciles de observar y son los que recomiendo para empezar. Pero se puede llegar a observar variaciones muy, muy pequeñas. Por ejemplo, ahora mismo hay un programa, el TESS, que es como el sustituto del Kepler de observación de exoplanetas, que se está pidiendo a aficionados que colaboren. De hecho, aquí tenemos unos cuantos que están intentando observar. Yo mismo estaba intentando preparando el proceso para intentar colaborar. Que hay todo un protocolo para telescopios que se dice submetro, que son telescopios de menos de 1 metro, para intentar detectarlo, pero realmente es bastante complicado y todavía no sé si ninguno de los que estamos intentando ha llegado a observar algún tránsito de estos que tienen unas variaciones bajísimas de la luminosidad de la estrella. ¿Vale? Ujú. Necesitará poner al límite los telescopios. Pero claro, son las que están descubriendo estos tipos de estos nuevos exoplanetas que están descubriendo. Porque ya están, también, claro, tenemos que en exoplanetas, cuando más grande es el exoplaneta, más fácil es de observar, porque mayor es la caída de la luminosidad. Pero normalmente también esto responde a que se trata de un planeta muy grande. Y cada vez lo que se está intentando llegar más es intentar detectar planetas más pequeños en estrellas más parecidas a la nuestra, para llegar a lo que sería a encontrar planetas parecidos a la Tierra. Ujú. Y con esto, claro, se tiene que poner al límite todo el equipamiento. Lógicamente no aconsejo a nadie empezar por exoplanetas de este tamaño, pero he llegado a observar variaciones bastante pequeñas. Vale, vale, vale. Y ahora que comentabas, ¿cómo está de comunidad? ¿Hay mucha gente dedicada a esta disciplina actualmente? A ver, hay bastantes observadores. Como en todo, hay algunos que pasan un tiempo observando exoplanetas, luego se cansan y cambian otros, y otros que como yo, están 100% apasionados en exoplanetas y casi no hacen otra cosa. No somos muchos, sinceramente, en toda España. No sé exactamente el número, pero no creo que lleguemos a mucho más de decenas. En todo el mundo claro, hay muchas pequeñas universidades y todo que también se dedican, aparte de astrónomos aficionados. Y claro, cuando tú ves la base de datos de la Altresca que digo, es que Ujú. la base de datos de ETD, es muy fácil ver que cada día hay igual hay 30, 40 observaciones de exoplanetas, algunos de hace días, otros son nuevos, pero tú vas Ujú. viendo que hay bastante movimiento y vas viendo bastantes colaboradores. Una Vale. cosa que me sorprendió es que no me acuerdo qué año fue, que el primer año que empecé yo a observar exoplanetas y a enviarlos, acabé siendo el segundo del mundo que había enviado más exoplanetas. O sea que Joder. tampoco es que Ferran. sea algo que hay mucha gente observando, porque si Bueno, yo o que tú observabas mucho, ¿eh? No sé. bueno, me observé bastante ese año. De hecho, creo que ese y el siguiente fue los que he llegado a observar más de todo el tiempo que llevo observando exoplanetas, más que nada por problemas técnicos que me han impedido hacerlo después. Pero también es que no hay tanta gente observando. Ya. ¿Vale? Y por eso es lo que decía, que ahora cada vez hay más, lógicamente,
pero por eso hay tanta necesidad de los profesionales, de gente que se quiera dedicar. Ujú. También es algo que engancha cuando vas cuando vas encontrando los tránsitos, los vas enviando, empiezas a ver que utilizan tus datos los profesionales, pues claro, cada vez te inspira más. A veces una cosa que es bastante curiosa es que al principio envías tránsitos, nadie te dice nada. Luego, al cabo de un tiempo, empiezas a recibir mails por ejemplo, he ayudado a una universitaria de China a acabar el postdoctorado. Digo una porque me ha dicho el nombre, y es un nombre que es de hombre y de mujer, y realmente no he sabido si era hombre o mujer, por eso digo porque no tengo ni idea. Y le ayudé a a hacer el trabajo para acabar el doctorado, y ahora después le estoy ayudando en observaciones que está realizando de distintos. Ujú. He colaborado con gente de Estados Unidos, de Rusia, de bastantes. Y una cosa que me gusta es bueno, es un poco que hay un poco de mucha competición entre los ¿Así? profesionales. Y muchas veces cuando recibes un profesional que dice, ¿puedes survear este exoplaneta que está en tal sitio y todo? Al principio les da vergüenza decírtelo muchas veces, pero yo a veces ya les digo, ¿quieres que lo mande a la base de datos o solo a ti? Dices, sí, sí, por favor, solo a mí. Cuando ya haya sido el artículo publicado, ya lo puedes publicar, ya te avisaré. Qué Pero de bueno. momento solo me mandas a mí. Porque se ve que ha habido muchos descubrimientos pequeñitos dentro de exoplanetas Vale. que, claro, unos están estudiando y otros ven que lo ven y no sé si las han robado, ha sido coincidencia, pero hay Ujú. bastante celos de cuando están haciendo a los profesionales una investigación de que no se sepa exactamente qué están haciendo. Y por tanto, Vale. muchas veces te piden mucha confidencialidad, de decir, me lo mandas a mí, me das los datos, yo nunca tengo ningún problema para esto. Y además es una cosa que ves que estás participando en una buena investigación, en algo bastante novedoso. Ujú. Pero bueno, es dentro de todo, cuando empieza esto, es una de las cosas que te van enganchando más en los exoplanetas. Claro. Bueno, una cosa, porque hemos estado hablando todo el rato es decir, cuando hablamos de estudiar, ¿no? O observar exoplanetas, al final lo hemos estado enfocando desde las técnicas fotométricas, ¿no? Que al final es lo que Sí. utilizáis, pero a nivel de aficionado es verosímil pensar en otros tipos de técnicas para estudiarlo o no están al alcance ya. De todas las técnicas que hay, la única que tenemos al alcance de los aficionados es la fotométrica. Por Vale. suerte, casi el 80% de los exoplanetas que se han descubierto por esta técnica. O sea que Ujú. no es que sean pocos realmente. Yo cada noche, si tengo buen cielo, todo el equipo me funciona, siempre encuentro algún exoplaneta para observar cada noche. Hay veces que por cómo tengo configurado el telescopio, que no puede llegar muy bajo en el horizonte, tengo que descartar algunos y me dedico a otra cosa esa noche, pero en general, cada noche puedes encontrar fácilmente dos o tres candidatos para hacer tránsitos, y descartando los que son demasiado brillantes, los que son demasiado poco, o sea que tampoco no hay una gran variedad, y ahora cada vez Vale. más, o sea que tampoco no es algo muy escaso de encontrar para los aficionados. Ajá. Ujú, Vale. realmente. Y a nivel de aficionados, para alguien que quiera empezar y testear a ver si se ve capaz, ¿hay alguna buena puerta de entrada aquí? A ver, yo lo primero que os recomiendo es, aparte de ver un poco de documentación y todo, que por internet se encuentra muchísima, o Ujú. en mi libro, bueno, me cuesta un poco decirlo, pero también en mi libro también hay un buen manual de cómo Ajá. podría Sí, empezar a sí. observar. Lo confirmo, sí, sí. Y la base principal para observar sería, yo le recomendaría, es la página web de ETD, de la Exoplanets Database, Transit Database, que es un sitio donde podéis encontrar para cada noche, poniendo tu latitud y longitud, qué tránsitos tendrás. Y además hay muy buena información allá de a qué hora sale, a qué hora se pone, a qué altura está cuando empieza el tránsito, qué magnitud tiene la estrella. Con esto te puede dar buena referencia para saber qué exoplaneta puedes empezar. Para una aficionada que empiece, yo le recomendaría alguno que tenga una buena caída, que en la misma página, cuando te dice que a todos los exoplanetas, te dice exactamente de qué cantidad de qué caída de magnitud tiene,
pues Ujú. uno que tenga una caída bastante importante y de una magnitud cercana a, uno, o a un 11, una cosa así, que son los que para un telescopio de aficionados son los más fáciles de encontrar. Cuando más pequeño sea el telescopio, por ejemplo, pues puede ir a intentar alguno más brillante. Si es más grande el telescopio, pues puede utilizar o puede intentar incluso alguna de magnitud 12 o 13. Pero para empezar, yo siempre recomiendo uno de hacia la 11, que son bastante aceptables y con un buen rango de telescopios puedes realizar un buen tránsito. Yo, por Ujú. ejemplo, yo tengo ahora un 400 milímetros de diámetro de telescopio y cuando me voy a un 11 ya casi se me satura con tiempos bastante cortos y ya tengo mis problemas. Normalmente Vale. siempre puedes desenfocar y todo, pero para empezar, que me gusta tener algo ya bastante enfocado y también normalmente como intento hacer más de uno durante la noche, no puedo estar pendiente del enfoque, ya miro ya miro de utilizar exoplanetas que no tenga que desenfocar y así ya puedo hacerlos toda una noche seguida sin tener que tocar nada. Ujú. Por eso si el telescopio que tiene el aficionado es pequeño, pues entonces puede tirar a uno más brillante. Vale. Pero siempre encontrará uno. No hace falta tener ni un gran telescopio ni un gran equipo para verlo. Y más incluso sin calibrar. Una cosa que es bastante bonita, que una de las características que tiene el programa Photodiff es que tú puedes Ujú. hacer que tú pones, cuando tú empiezas a realizar el tránsito, tú puedes tú puedes poner que el Photodiff empiece a calibrar a mirar las imágenes y calcular la fotometría. Y Ujú. activando un clic, cada vez que la cámara descarga una fotografía nueva, él añade un punto más a la gráfica, ¿vale? Vale. En este momento no están ni calibradas, ni vías, ni DARS, ni flats, ni nada. Pero en ese momento tú ya puedes ver la curva. Y cuando estás viendo el exoplaneta, vas viendo cómo va bajando la curva y todo, es un proceso bastante emocionante. Es chulo. Ujú. Normalmente yo no lo veo, porque como una cosa que tiene de mala la parte de exoplanetas es lo que me he dicho, el tiempo, que son tiempos muy largos. Ujú. Si necesitas estar tú durante las 6 horas estando con el telescopio y observando, sería casi imposible hacer uno. Yo casi siempre lo que hago es, cuando el sol se está poniendo, enciendo el telescopio, lo programo todo, programo qué exoplanetas quiero que haga durante la noche y me voy a hacer cualquier otra cosa y luego al día siguiente, cuando me despierto, miro a ver qué ha hecho, descargo las imágenes y ya las proceso. Es algo Ujú. que yo casi nunca estoy atendiendo el telescopio directamente. Por eso puedo hacer Vale. 2 o 3 tránsitos a la noche y puedo estar haciendo tránsitos cada noche prácticamente. Ujú. ¿Vale? Por eso, porque tengo todo bastante automatizado. Es una cosa buena. Si te quieres dedicar a exoplanetas, cuando más automatización tengas, siempre será mejor. Y es una cosa que muchas veces solo depende bastante de software que no tanto de equipo. Ujú. Ya que hablamos de software, ¿cómo lo tienes montado tú? Al final tienes un ordenador a pie de telescopio y remotizas todo. Exacto. Yo lo puedo utilizar en remoto o robótico, por decir manera. Lo tengo en la cúpula, tengo puesto, de hecho tengo ya un par de ordenadores, por si acaso uno se encarga de la meteorología y otro es el que maneja el telescopio y el ACCD y todo. Y lo que hago yo yo vivo a unos 100 kilómetros del observatorio y lo que hago es esto, a principios de la noche, enciendo el ordenador, enciendo toda la CCD y todo el enfriamiento de la CCD y todo el equipo. Y ya le doy para que empiece con los flats. ¿Vale? Y cuando necesito ver, yo me conecto con un escritorio de remoto, pero yo sé que va trabajando. Ahora mismo todavía estoy tirando con un Windows en el observatorio, pero lo que me gustaría sería pasarme a Linux, porque ya en casa y en todo ya utilizo Linux. Y uno de mis deseos sería cambiar a este sistema, pero de momento todavía tenía sistemas por ejemplo, la cúpula, el software solo funciona con Windows y encima con Windows XP. O sea que tiene sus problemas y hasta que Ah, no pueda cambiar algunas cosas no podré hacer este cambio. Yo vale. normalmente lo que utilizo para funcionar es el de Sky, es el que utilizo para guiar el telescopio y para tener el telescopio conectado al ordenador. El MaximDL es el que hace toda la realización de las tomas de imágenes y luego Ujú. tengo el CC Commander, que es el que automatiza todo el proceso.
que lo Vale. tengo vigilando, tengo un Cloud Watcher, una G Cloud Watcher para vigilar si se tapa de nubes o si empieza a llover para que me cierre automáticamente todo. Y el CC Commandery va encargándose todo de ir vigilando cómo está el tiempo, de ir viendo a qué exoplaneta tiene que ir haciendo cada momento, ir a hacer a decirle al de Sky que mueva la montura donde toca y todo. Es un proceso que al principio, ahora parece, cuando lo veo ahora parece muy fácil hacerlo, pero realmente tiene su curva de aprendizaje. Sí, siempre como siempre, empezar cosas sencillas y en la automatización y todo, y siempre viéndolo, y luego poco a poco le vas cogiendo tranquillo y le vas confiando. Y ahora ni me preocupo si se nubla y empieza a llover, ni me preocupa. Ya lo dejo y ya el solo ya se cerrará. Pero ahora pensando años atrás, recuerdo algún momento que a la hora de comer en el trabajo les decía a mis compañeros: me voy a cerrar el telescopio que la cúpula se ha quedado abierta. Y coger el coche 100 kilómetros, cerrar la cúpula 100 kilómetros y volver. Porque tenía problemas con la cúpula y se quedaba la puerta abierta. Por cosas de estas. Uh-huh. Y me ha llegado a llover dentro del telescopio, o sea que tampoco. O sea Ya, que. ya llevas un bagaje, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no. Una cosa que me han dicho del libro, que cuento muchas experiencias de estas, me dicen: se ve que te ha pasado de todo, ¿eh? Y yo, sí, 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 sí. Todo lo que puede fallar, fallará. Y es verdad. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues a ver si dejan, no sé, nos dejan un poco más tranquilos los fallos, ¿eh? Ya, Sí, 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 sí. ¿no? Adelante. Sí. Pues, oye, Ferran, solo una cosa, si la gente tiene inquietud para saber más, además de este estupendo libro, te pueden encontrar en la red, en algún espacio, en alguna web, en redes sociales. ¿Hay alguna referencia que quieras dar? A ver, tengo una página web en que no me gusta darla porque la tengo que remodelar de hace años, Bueno, que es altair12.net, y me gustaría remodelarla de arriba a abajo, pero nunca he tenido tiempo. Ya tengo el logo nuevo que me han hecho, tengo de todo, pero está como está. También siempre doy mi email, que todo el mundo me puede encontrar, que es ferran.grau@gmail.com. ujú. Y cualquiera que tenga cualquier duda o cualquier cosa me puede contactar fácilmente, y no hay problema. En redes sociales acostumbro a colgar alguna foto y alguna cosa en Instagram y en algunas otras redes sociales, pero lo que pasa es que no es solo de astronomía. Me llamo en Instagram, soy Horta Ferran Grau, que me pueden tocar, y alguna foto de astronomía o de algún tránsito voy poniendo, pero incluso voy poniendo fotos de gatos, de lo que veo por la ventana, o sea que tampoco no hay nada exclusivo. Por tanto, si es algo más centrado en exoplanetas y todo, yo recomiendo el email, que es el modo más directo de consulta que hay. Genial, Ujú. genial, genial. Muy bien, Ferran, pues nada, muchas gracias por haberte pasado y por charlar un rato, ha sido súper interesante. Ujú. A ti por la Y oportunidad. que va, a ti. Y a ver si más adelante tenemos la oportunidad de otro día de compartir un rato también. Sí, encantado, cuando quieras. Muy bien. Pues venga, gracias, Ferran. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.